El mensaje de hoy puede tener un título, puede sonar siniestro, pero es un tema bíblico que creo que debemos considerar. Se llama Bautizando al enemigo. Bautizando al enemigo. ¿Quién querría hacer eso? Y hoy vamos a leer una historia de la Biblia, vamos a tener un estudio bíblico. Nos cuenta la historia sobre un lobo que fue bautizado. Un enemigo siendo bautizado, se podría decir. Abran sus Biblias en el libro de Hechos, Hechos capítulo 8. Vamos a comenzar con el verso 4. Vamos a leer hasta el verso 24. Verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Primero que todo, ¿quién es Felipe? Bueno, mencionamos que era uno de los 7 diáconos. Se menciona de segundo, después de Esteban, quien es por supuesto el primer mártir cristiano, y él era el predicador principal que vemos en Hechos capítulo 8. Cuenta la historia del ministerio de predicación de Felipe. No solo fue un diácono que se convirtió en predicador, sino que más tarde, evidentemente, se convirtió en evangelista. Porque si leen Hechos capítulo 21, verso 8, y esto es años después, dice: Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, aquí escribe Lucas, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Él había sido uno de los 7 diáconos originales. Pero ¿cómo se le llama ahora? Se le llama evangelista porque evidentemente había realizado una importante labor evangelizadora en Hechos capítulo 8. ¿A dónde fue? Hechos capítulo 8, verso 8, él fue, dice, descendió a Samaria y dice que había gran gozo en la ciudad. Ahora no sabemos con certeza, pero tenemos grandes sospechas de que esta es la misma ciudad donde Jesús se encontró con la mujer junto al pozo en Samaria. Se llamaba Sicar. ¿Por qué lo pensamos? Porque la mayoría de los samaritanos no aceptaban a Jesús. Pero cuando la mujer junto al pozo fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Dice que toda la ciudad vino a él. Dice, esto es Juan 4:39, y la ciudad, no todas las ciudades, de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, Felipe, sabiendo que la ciudad de Sicar recibía las enseñanzas de Jesús, probablemente fue allí y contempló el increíble reavivamiento que tuvo mientras estuvo allí. Entonces, ¿qué hizo Felipe en Samaria? Hechos capítulo 8, verso 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Y qué pasó mientras él estuvo allí predicando a Cristo? Esto es fantástico. Hechos 8, verso 6. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Encontramos otra unanimidad? Unos cuantos capítulos antes, en Hechos capítulo 2, estaban todos unánimes juntos y de repente el lugar en el que estaban reunidos fue sacudido y se derramó el Espíritu Santo y repartidas lenguas de fuego. Noten que estaban unánimes juntos y hubo un reavivamiento. Y aquí en Hechos 4 están unánimes juntos, y oro para que cuando estemos unánimes juntos, Dios envíe su Espíritu de nuevo, así como en el Pentecostés. Amén. La gente estaba unánime y prestaba atención a esas cosas. Escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora, no solo veían los milagros que hacía, sino que el hecho de decir que oyeron las señales podría significar que el don de lenguas también se concedió en ese tiempo. Porque espíritus inmundos salían dando grandes voces. Esto es lo que pasaba cuando Jesús comenzó a predicar. Él estaba en la sinagoga y los espíritus inmundos daban voces y él los echaba afuera. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y parte de la razón por la que estoy enseñando esto hoy es que necesitamos ser cuidadosos acerca de las señales y prodigios. Porque acabamos de leer que no solo Felipe hizo señales y prodigios en esa ciudad, sino también Simón. Uno era de Dios y el otro del diablo.
Felipe invade el territorio de este hombre que había asombrado a toda la comunidad. Todos pensaban que él tenía poder de Dios. Había hechizado a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde los cultos hasta los incultos. Todos pensaban que Simón era un mensajero de Dios. No dice que Simón les estuviera enseñando cómo vivir mejor y alejarse del pecado ni nada por el estilo, pero ellos estaban muy impresionados con él. Él quería gloria. Ahora, llega Felipe y él tiene un poder que Simón no puede explicar. Todo el mundo se vuelve hacia él, lo que probablemente lo hizo sentir un poco resentido. Felipe estaba mostrando poder real. Milagros, demonios siendo expulsados, llevando sanación física. Y Simón piensa, bueno, nuestra ola de apoyo está cambiando de orilla. Y él está pensando, tal vez, y no sé, pudo haber sido un momento cuando él realmente se preguntaba, ¿es este poder de Dios? Dice que él era creyente. Pero había algo de celos y tal vez algo de resentimiento. Y hay que prestar atención a las palabras pequeñas. Quiero que se fijen en esto. Después de mencionar que había gran gozo en la ciudad, poder de Dios, si leen Hechos 8, verso 9, hay una palabra de 4 letras que dice pero, lo que significa que las cosas están a punto de cambiar. El diablo no se va a quedar de brazos cruzados cuando el poder de Dios está derramando y él está perdiendo territorio. Ustedes verán que esa palabra aparece otras veces en el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, veamos en Hechos capítulo 4. El Espíritu Santo está siendo derramado. La gente se está convirtiendo, se están haciendo milagros, la gente está dando generosamente, vendiendo sus casas y tierras. Dice Bernabé, hay un hombre llamado Bernabé, hijo de la consolación, que vendió sus propiedades y se las entregó a los discípulos. Y hubo gran alegría y se podía sentir el espíritu de sacrificio y amor. Y entonces Hechos capítulo 5 comienza con la palabra pero. Ananías y Zafira. Entonces, si Dios está derramando su espíritu y grandes cosas están ocurriendo, ¿qué podemos esperar? Pero el diablo va a tratar de causar problemas. Y eso es exactamente lo que las Escrituras nos están diciendo aquí. Pablo dice, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si te estás acercando al Señor, estás ayunando y orando, vas a experimentar un avivamiento y alegría. Prepárate para el impacto. La vida es una serie de subidas y bajadas. No lo tomes a mal cuando estén en bajada. Eso pasará, es una batalla. Justo después de que David matara a Goliat, Saúl trató de matar a David. Después de que Jesús estuviera en la montaña con Moisés y Elías y la gloria de Dios, él baja y hay un chico poseído por demonios en el valle. Verán, en toda la Biblia vemos esta batalla entre el bien y el mal. ¿Cuántos de ustedes lo han visto en sus vidas? Pasa todo el tiempo, es normal. El diablo se resiste, hay una gran controversia. El diablo se resiste al poder de Dios. Y entonces nos dice, después de este gran reavivamiento, volviendo a Hechos 8, verso 9, había cierto hombre, Simón. El nombre Simón es el mismo nombre que el hebreo Simeón, que significa, era uno de los hijos de Jacob, y significa oír. ¿Recuerdan cuando nació Simeón? La madre dijo, por cuanto oyó Jehová. Significa oír y obedecer. Ahora, es interesante, en la historia tenemos un par de Simeones. Tenemos a uno, Simón Pedro, que hace milagros con el poder de Dios. Luego tenemos a Simón el Mago. Es su sobrenombre, Simón el Mago, porque es una palabra en latín para brujería, magus. De ahí viene la palabra mago. Y desafortunadamente, sí, es la misma palabra que vemos cuando los magos vienen a ver a Jesús. Dice que Simón, antes de este evento, ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Esto no es poder de Dios, es poder prohibido de las tinieblas lo que él usa. Y oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Cuántas veces vemos en el mundo de hoy a la gente llamando poder de Dios al poder del diablo? No es tan raro, ¿cierto? A veces cuando estamos cambiando de canal, vemos gente que dice estar sanando en el nombre del Señor. Y en realidad lo hacen en el nombre del diablo. Entonces Simón era como un curandero local.
Usaba artes mágicas. No era solo un mago haciendo trucos en un cumpleaños. En realidad estaba conectado a otro poder. Y todos le creían. Así que cuando vio que todo el mundo seguía a Felipe, evidentemente Simón pensó, bien, si no puedes con el enemigo, únete a él. Tal vez podría sacarle provecho a esto. Y esta atención y este poder tal vez estén a mi alcance. Parece que la gente estaba buscando poder. Saben, la Biblia nos advierte que en los últimos días el diablo utilizará prodigios mentirosos. Y el engaño será tan eficaz que, si es posible, incluso los elegidos serán engañados. Ahora, yo quiero ser uno de los elegidos. ¿Ustedes no? Jesús dijo que el engaño será tan eficaz como sea posible. De modo que, si no fuera por el poder de Dios, seríamos engañados. La mayoría del mundo será engañado. Apocalipsis 12 dice, el dragón que engaña al mundo entero. La mayoría del mundo es engañado sobre lo que Él es. Segunda Tesalonicenses 2:9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Apocalipsis 9:21. Y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Será un poder místico, maravilloso. Parecerá milagroso a la mayoría del mundo. Y sí, a la mayoría de la iglesia. Apocalipsis 16:14, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Ahora, vemos que esta gente de Sicar, que había aceptado las enseñanzas de Jesús, incentivados por la mujer del pozo, había sido engañada por Simón después de eso. Así que hay personas que dicen, creo en la Biblia, acepto a Jesús, y luego son engañadas por un poder falso. No nos pasa a nosotros, ¿cierto? Apocalipsis 16:14, pues son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Y qué hacen esos espíritus? Reúnen a los reyes de la tierra para el Armagedón. Antes de morir el rey Saúl en una gran batalla contra los filisteos, él consultó a una adivina. Acudió a una adivina y un espíritu maligno lo engañó, y luego fue destruido en una gran batalla. A eso se refiere Apocalipsis aquí. Va a ocurrir de nuevo. Estos espíritus malignos van a engañar a los líderes del mundo, y habrá una batalla final, y la batalla no será entre Israel y los filisteos. Será contra el mundo y la iglesia. Los que sigan a Satanás y reciban la marca de la bestia, y aquellos que tengan el sello de Dios. ¿Y qué va a usar el diablo como método principal de engaño? Señales y prodigios, milagros, espíritus malignos, espiritismo. La triple unión entre el protestantismo apóstata, el catolicismo y el espiritismo es lo que engañará al mundo. ¿Pueden decir amén? 3 espíritus inmundos como ranas salen de la boca de la bestia, el dragón y el falso profeta. Y quieren poder. Se les está ofreciendo poder. Apocalipsis 18:23. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías. Uno no sabría que los grandes de la tierra estarían involucrados en brujería. Todas las naciones son engañadas. ¿Con qué? ¿Qué usó Simón? Brujería. Él era Simón, el mago. Simón, el brujo. Lanzando hechizos. Apocalipsis 21:8. El penúltimo libro de la Biblia. ¿Quién está en el lago de fuego? Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, que es la muerte segunda. Entonces Jesús nos advierte. Estamos hablando de esto porque Él dice, muchos vendrán. Cuando Cristo habla de la segunda venida, lo primero que dice es, lo primero que sale de su boca, vendrán muchos falsos cristos. Velad. Habrá falsos profetas, vendrán en mi nombre. Dirán que creen en la Biblia, dirán que creen en Dios, vendrán en su nombre y engañarán a muchos. ¿Muchos es mayoría o minoría? Son la mayoría los que serán engañados por estos falsos cristos. Déjenme leerles una cita del devocional Maranatha. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese libro? Salió hace años, fue muy popular y lo reimprimieron. Anoche lo estaba leyendo en nuestro culto. Esta es, por cierto, la página 207, 208, un par de extractos.
El enemigo se está preparando para engañar al mundo entero a través de su poder milagroso. Él asumirá la apariencia de un ángel de luz y la apariencia de Jesucristo mismo. En la medida en que su poder se extienda, realizará verdaderos milagros. Dice la Escritura que Él engaña a los que habitan en la tierra por medio de los milagros que tiene poder para hacer, no solo los que finge hacer. Son milagros reales. En los últimos días aparecerá de tal manera que hará creer a los hombres que es Cristo venido por segunda vez al mundo. Se nos advierte que en los últimos días Él obrará con señales y prodigios mentirosos, y continuará con estos prodigios hasta el fin del tiempo de gracia. Prepárense para el impacto, amigos. Satanás vendrá para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Son los prodigios mentirosos del diablo los que cautivarán al mundo, y él hará que el fuego descienda del cielo ante los ojos de los hombres. Él obrará milagros, y este maravilloso poder milagroso se extenderá por todo el mundo. No creo que esté exagerando. Queda bastante claro que esto ocurrirá. Vemos señales, prodigios y milagros. Volvamos a nuestra historia. Dice aquí en Hechos capítulo 8, verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Uno de los pocos lugares que dice que las mujeres se bautizaron también. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Bueno, si lo tomamos al pie de la letra, suena bien. Estaba siempre con Felipe. Significa que estaba casi aferrado a Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Él se acaricia la barba y observa todos estos milagros y es consciente del poder que tiene. Ve su poder y se pregunta, ¿cómo puedo aprovechar este poder? Lo que impresiona son las señales y prodigios. Saben, hay personas que van a la iglesia en todo Norteamérica y todo gira en torno a señales, prodigios y milagros. Y por eso están siendo explotados por pastores charlatanes falsos. Bien, él se bautiza, dice que cree, Felipe le toma la palabra. Ya saben, no podemos ver el corazón, solo Dios puede hacer eso, ¿no? Creo que todo pastor sabe que si llevan tiempo dedicándose a evangelizar, puede que algunas personas se bauticen por motivos equivocados. Siempre nos rompe el corazón cuando nos enteramos de que tenían otros motivos. El problema es que entonces dejas la puerta abierta y entran lobos en la iglesia. Bueno, evidentemente, Simón no fue sincero. Lo sabemos por lo que ocurre después. Volvamos a la historia aquí, Hechos capítulo 8. Dice que cuando los apóstoles, estoy en el verso 14, Simón es bautizado. Hasta ahora pensamos, bien, eso es bueno. Rescatamos a alguien del mundo. Bautizamos al brujo. Por cierto, Karen y yo estábamos en Irlanda y conocimos a una jovencita que había visto nuestro programa y ella estaba metida de lleno en la brujería. Y al ver los programas, se convirtió y tenía un gran testimonio. Dios cambió su corazón. Así que Dios sí lee a las personas así. Continuamos, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Un momento. ¿Significa que los bautizaron sin el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo viene en diferentes medidas. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a la convicción cuando nos arrepentimos y nos hace desear bautizarnos, ¿cierto? Necesitamos tener el Espíritu Santo para alejarnos de la vida de pecado. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahora, no dice que cuando Simón vio que el Espíritu Santo se daba al imponer las manos sobre la cabeza, dijo, Pedro, por favor, impone tus manos sobre mí. Quiero el bautismo del Espíritu Santo. ¿Lo notaron? Él pide, dame el poder de hacer esto con otros. No lo pidió en su corazón. Quería el poder que le daba, diciendo, dadme también a mí este poder.
para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y Pedro se horroriza al oírle decir eso. Y en palabras muy duras escuchamos a un apóstol decir, casi como si estuviera maldiciendo a alguien, que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se podía comprar con dinero. Bien, Simón intentó sobornar a la persona equivocada. Pedro está desconsolado porque alguien llamado Judas Iscariote, hijo de Simón, había venido a Jesús por dinero. Cuando Ananías y Zafira estaban dominados por la codicia, Pedro les dijo, ustedes caerán muertos. Y ambos cayeron muertos. Y ahora Simón viene a Pedro y dice, ¿qué tal si me vendes el Espíritu Santo? Le está preguntando al hombre equivocado. Es interesante, Simón está hablando con Simón. Ambos tienen poder de hacer milagros. Uno está tratando de mezclar el falso con el verdadero. Y Pedro dice, ni lo sueñes. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro lo reprende. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pedro finalmente vio lo que Felipe no había advertido. Fíjense en estas palabras. Tu corazón no es recto. Maldad, el pensamiento de tu corazón, hiel, amargura, iniquidad. Es decir, nadie es señalado como un pecador más grande que Simón. Dice no solo en amargura. ¿Por qué estaba amargado? Porque había perdido su poder y prestigio contra Felipe. Había perdido su territorio. Había perdido el favor del pueblo. Estaba amargado y quiere tener poder de nuevo. Y dice que había maldad. Había pecado en su vida. No se había arrepentido. No era un creyente de verdad. Bien, esto es todo lo que dice sobre Simón, ¿verdad? Déjenme terminar aquí. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Pedro dijo esto delante de todos, así que públicamente dice, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Es lo último que escuchamos de Simón. Pero la historia sí dice un poco más sobre él. De hecho, Justino Mártir, Ireneo, Josefo y varios de los padres de la iglesia hablan de Simón y de lo que sucedió después. Evidentemente le molestó la reprensión. Él no se convirtió. De hecho, se opuso al trabajo de la iglesia por el resto de su vida. Déjenme leerles algo que Justino, padre primitivo de la iglesia, escribió. Justino Mártir oyó los sermones de Felipe, quedó muy impresionado y, como muchos de sus paisanos, fue bautizado y se unió a la comunidad de creyentes en Cristo. Pero, como fue palmerio luego, su conversión no fue el resultado de una convicción interna de fe en Cristo como Redentor, sino más bien por motivos egoístas, pues esperaba ganar mayores poderes mágicos y así aumentar su influencia. Pues cuando los apóstoles Pedro y Juan vinieron a Samaria a conceder a los creyentes bautizados por Felipe el derramamiento del Espíritu Santo, que iba acompañado de manifestaciones milagrosas, Simón les ofreció dinero a cambio de lo que él consideraba poderes mágicos. Él malinterpretó al Espíritu Santo. Para él poder, mediante la imposición de manos, conceder el Espíritu Santo y producir estos resultados milagrosos. Lleno de indignación ante tal oferta, Pedro lo regañó ásperamente y lo exhortó a la penitencia y a la conversión y le advirtió sobre la perversidad de su conducta. Bajo la influencia de la reprensión de Pedro, Simón le rogó a los apóstoles que oraran por él. Sin embargo, según el informe unánime de las autoridades del siglo II, él persistió en sus falsas opiniones. Los escritores eclesiásticos de la iglesia primitiva lo representan universalmente como el primer hereje, el padre de las herejías. Se había bautizado, se había unido a la iglesia y comenzó a causar estragos. ¿Han escuchado del gnosticismo? Una de las primeras grandes herejías. Simón estaba en el centro de eso. Se conoce como culto simoniano.
Parte de ello fue un movimiento religioso conocido como gnosticismo. Uno de sus principios decía que las leyes bíblicas quedaban anuladas por una nueva libertad espiritual. Interesante, ¿verdad? Afirmaban que si tienes el Espíritu de Dios, no necesitas preocuparte por la ley. ¿Es una familiar? Volviendo a Hechos capítulo 4, cuando Simón fingió ser auténtico, se introdujo en la iglesia y luego trajo lo que la Biblia llama herejías condenables, incluso de entre vosotros mismos. Y de hecho, el espíritu de profecía habla de esto. Comentario bíblico, tomo 6, escuchen. Pedro también fue detenido y encarcelado en una prisión aproximadamente en el tiempo cuando Pablo fue encarcelado por segunda vez. Pablo se había hecho especialmente detestable para las autoridades por su celo y éxito al descubrir los engaños y anular las intrigas de Simón el mago, el hechicero, quien le había seguido hasta Roma, primero con Claudio y luego con Nerón, que quedaron impresionados con él, para oponerse a la obra del Evangelio y estorbarla. Nerón creía en la magia y había protegido a Simón. Por eso estaba muy disgustado contra el apóstol y ordenó su arresto. Pedro fue arrestado y finalmente murió por causa de Simón. Él lo trató como un enemigo. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Saben, en la última cena, Jesús dijo a los 12 sentados a la mesa: uno de ustedes sentado aquí, partiendo el pan conmigo, me va a traicionar. Y la mayoría de ellos, 11 de los 12, estaban sorprendidos con esa afirmación. Decían, ¿seré yo, Señor? Realmente se preguntaban, ¿sería yo capaz de hacer algo así? Finalmente, Judas dijo, soy yo, maestro. Y Jesús dijo, tú lo has dicho. Pero quizá no sea mala idea que nos examinemos a nosotros mismos y digamos, Señor, ¿estoy aquí por las razones equivocadas? Ya saben lo que Pedro le dijo. Lo que le dijo a Simón, tu corazón no es recto. Menciona el corazón 2 veces. Ruega a Dios que perdone el pensamiento de tu corazón. Recuerdo haber oído una historia sobre un hombre que tenía una tienda de reparación de relojes. Y un día alguien entró en su establecimiento. Él tenía una servilleta, la abrió y salió el propietario. Y en la servilleta había 2 manecillas grandes de un reloj de caja alta. Y el hombre dijo, ¿qué quieres que haga? Él responde, bueno, este reloj no marca la hora en absoluto. Las manecillas siempre están mal. Y el relojero no podía creer que existiera alguien tan tonto. Dijo, hombre, si quieres que arregle el reloj, tiene que traerme el corazón. No son las manecillas, es el corazón lo que mueve las manecillas. Y si estás teniendo problemas con las acciones en tu vida, Dios dice, dame tu corazón. Esa es la escritura. Varias veces en la Biblia el Señor dice, dame tu corazón. Proverbios 23:26, Joel 2:12, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Algunos versículos dicen que Dios necesita nuestro corazón. Hay una batalla entre estas 2 fuerzas, amigos. Va a ser más intensa en los últimos días. Necesitamos convertirnos de todo corazón. Amén. ¿Cuántos de ustedes quisieran vivir esa experiencia?